¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden en este segundo segmento. Gracias a todos por seguir aquí. Gracias en especial a quienes han sido mi mejor regalo durante estos tiempos, que son los suscriptores de Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos, y lo más importante para mí es que me ayuden a que estos contenidos, con la suscripción que ustedes hacen, permanezcan gratuitos en la plataforma YouTube y Facebook, para quienes, sobre todo en Venezuela, con el peor internet del mundo, tratan de mantenerse informados y sobre las distintas opiniones, para formarse su propia opinión y para saber qué demonios está ocurriendo en este mundo tan trastornado. Este es un programa especial porque para el momento en que está siendo emitido, como ya les dije en el primer segmento, es mi cumpleaños. Y hay una persona que quizás no sabe de cumpleaños per se, quizás Poppy tenía una canción de cumpleaños que era muy buena, que era la canción de cumpleaños que primero por costumbre familiar se escuchaba en casa de mi abuela, porque compraron el disco de Poppy con el cumpleaños, y después mientras nos hicimos viejos, mi tía las ponía para sacarnos la piedra, ¿no? O sea, cuando ponía el cumpleaños de Poppy, ese era el cumpleaños que sonaba. Entonces cuando empezaba ya a cantar cumpleaños, ya empezaba, vengan todos, vengan ya, una cosa vergonzosa, terrible. Nosotros huíamos. Napoleón. Había un cumpleaños venezolano compuesto por Luis Cruz, si mal no recuerdo, muy bueno. Y hablando de Poppy, tremendo productor. Poppy. Sin duda. No. Yo tengo unas referencias de Diony López como productor. Tengo una muy buena amiga en Radio Caracas, de paso, en Radio Caracas Radio, que trabajó con él en su equipo de producción, y las cosas que cuenta de su ritmo de trabajo y de su seriedad y de su compromiso con su equipo y con su trabajo son cosas que es muy, muy raro escucharla. O sea, no es normal escucharla en la televisión y en la radio sobre un productor. Es decir, había real admiración por el trabajo de Diony, y creo que sus compañeros han de eso. Pero Napoleón, tú siempre mandas todos los días. Perdona, y como amigo, excelente amigo. Eso también me lo han dicho. Mira. Ahora, él se tomaba muy en serio su trabajo. No le gustaba que si iba a ser de Poppy lo vieran sin el disfraz de Poppy, porque decía que entonces los niños perdían el embrujo. La magia. Con los niños, no sé qué. A veces se molestaba y cuentan, nunca lo vi molesto, ¿ok? Pero sí lo vi en mi casa en el cumpleaños de mi hija, cuando cumplía 2 años, ¿no? Que estuvo el último que se fue Poppy, porque ella lo agarraba y estaba todo el tiempo. No quería que Poppy se le fuera, y el pobre Poppy con su mujer y con su hija ahí hasta altas horas de la noche. Pero sí. Lo hizo gratis, es decir, lo hizo por amistad, imagínate, no cobrando y nada de eso. Yo fui al circo de Poppy. Cuando él tuvo el circo de Poppy, llegué ahí al circo de Poppy, y bueno, ahí está. Es evidente que soy un niño nacido en los 80, pero no en los 80, en el año 80. O sea, hay toda una cosa con los años 80, Napoleón. Tú recuerdas que en los años 80 fue donde se habló de la generación boba, de que los jóvenes no servían para nada en los años 80. Eso lo dijo la joyita que era en ese momento el rector, y que terminó acusado de asesino, por cierto. De paso. De asesino y violador. Sí, de violador. Tú eres entonces de los niñitos que cantaban Señora Popina y el telefonito es una necesidad, y llorabas si no te dejaban ver Poppy porque te castigaban. Todo eso es cierto. Yo lo que más recuerdo hay una cosa que... Por eso dirá más de uno que da con ese carácter. Yo soy de la generación que crió Poppy. O sea, eso yo lo puedo negar, yo voy a negarlo. Fíjate, y una cosa rara, ¿sabes? Porque hay cosas que yo me acuerdo de esa época y hay cosas que yo no estuve. Por ejemplo, los años 80 fueron los años de Menudo.
¿Tú crees que yo tengo memoria? Yo no recuerdo. Menudo no está en mi vida. Yo no me acuerdo de eso. O sea, sí sabía quién era, pues. Pero no era algo, yo no tuve esa fiebre. Pero de Poppy sí me acuerdo. Bueno, te digo que hasta fui al circo. Se cantaba el cumpleaños de Poppy en mi casa. Todas esas cosas. Pero no recuerdo. Y con respecto a los 80, además, lo que yo sí recuerdo, si echo para atrás, oye, era la importancia que tenía la música para uno, para los jóvenes. O sea, tú siempre estás, es más, mi regalo más esperado del niño Jesús en mi vida fue un Walkman que me lo regalaron a los 7 años. Y eso fue para mí una cosa maravillosa, porque tú lo puedes hacer música. Los años 80 fueron unos años donde ya había madurado la salsa, el merengue se internacionalizó y se convirtió en un suceso, donde la balada romántica en español hizo de las suyas, donde los cantantes italianos estaban ya también consagrados, donde había una música pop que cada vez era como más expansiva, lo invadía todo y había distintas variantes. O sea, que uno estaba permanentemente con la música, Napoleón. Ahora, buena música. Con buena música. Ahora, tú tienes ahí, estás revisando un libro, me tienes nervioso. Claro, porque esta es esto es año por año, esto es una editorial española, este es del año 1980, que traía un disco. Una cara del disco eran las noticias internacionales y la otra cara del disco, que yo me encargaba de hacerlas y de narrarlas, eran las noticias en Venezuela. Te voy a leer la que para 1980 eran las noticias que seleccioné para esta enciclopedia que dio la vuelta al mundo. ¿Okay? Carlos Andrés Pérez, presidente. Carlos Canache Mata, no sé qué pasaba allí, no me acuerdo, porque me estoy enterando ahora que íbamos a hablar de este tema. El general Abreu Rascanieri también fue noticia. El testimonio del secuestro en la Embajada de Colombia. El licenciado Félix Cardona Moreno fue noticia, debe ser porque era el presidente de la Cámara de Radio y Televisión. Vinicio Carrera fue noticia. Zambrano Velasco fue noticia. Hubo el debate sobre la ley de televisión e internacionalmente ellos escogieron a Oscar Romero, Jean-Paul Sartre, Juan Carlos Onetti, Jack el Destripador del Leeds, el líder sindicalista polaco Walesa, Ronald Reagan y John Lennon. Esto eran las cosas. Bueno, el año 80 fue el año del asesinato de John Lennon, creo, ¿no? Sí. Yo tengo un cuento buenísimo de una gran amiga que ella era como la gata loca. ¿Te acuerdas de la serie La Gata Loca? Sí. Bueno, entonces fue a Nueva York y estuvo ahí como un mes y se enamoró de un muchacho, ¿no? Y supuestamente el muchacho se enamoró de ella. Y entonces el día que se iba, se fue ya al aeropuerto y lo ve a él corriendo, llegando, corriendo, atrasado. Y digo, viene a despedirse de mí, pero lloroso, ¿no? Llorando. Y entonces ella lo abraza y llora también. Y dice, sí, pero nos veremos muy pronto. No llores, nos veremos muy pronto. Y digo, no, es que mataron a John Lennon. Se enteraba viniendo para despedirse de ella que habían matado a John Lennon. Y entonces lloraba, no porque ella se iba, sino porque John Lennon lo habían matado. Bueno, pero fíjate que ahorita que nombran a Lech Walesa, fue el año del movimiento Solidaridad, fue el año de Lech Walesa. Fueron los años en que empezaron. De hecho, creo que ese mismo año murió el sucesor de Brezhnev, ¿no? El secretario general del Partido Comunista Soviético, que creo que era Chernenko, porque ellos empezaron a morirse uno detrás de otro y empezó murió Tito, estoy leyendo en esta serie también muy buena. Es el asesinato del arzobispo Romero, la exigencia de los polacos por la democracia liderizados por Lech Walesa. Irán e Irak, enemigos acérrimos, llevan la guerra al Golfo Pérsico. En España la lucha por las autonomías. En fin, fue un año bastante... el año de ese libro extraordinario, El nombre de la rosa, y de los Juegos Olímpicos, bajo el signo del antagonismo político. Claro que fueron los Juegos Olímpicos de Moscú, que fueron boicoteados, por cierto, por los Estados Unidos, porque ese año ocurrió la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Fíjate. Y entonces aquí estamos 41 años después otra vez con un lío en Afganistán. O sea que las cosas, que poco hemos cambiado. Pero fíjate,
esta película que está aquí en mi franela, que es Los Cazafantasmas, es una típica película de los años 80. Yo no recuerdo cuál fue una saga, no recuerdo cuál de todas fue la que vi en el cine, creo que fue la 2 o la 3, y me divertí muchísimo, me encantaba la película, y creo que es otra de las cosas, no sé, que yo extraño, ¿no? de lo que es el cine. El tema del cine familiar. Yo creo que en esos, yo recuerdo de niño ir muchísimo al cine con mi papá. Es decir, había películas en el cine, o sea, no en la televisión, en el cine, había películas para toda la familia. Yo creo que yo iba por lo menos 2 veces al mes con mi papá al cine o más. O sea, nos las pasábamos en el cine. En Vargas que había cine, porque ahorita en Vargas ni siquiera hay cine, ¿no? En Caracas había dos teatros que solamente pasaban películas de Disney, que era el Ávila y el Radio City, si mal no recuerdo. Y por cierto, bueno, y a las 3 de la tarde el matiné eran películas diferentes a las que ponían después, porque eran películas para toda la familia, especialmente para los niños y especialmente los sábados y domingos. Pero hablando de Cazafantasmas, esa película casi no se hace porque llegó un momento en que primero los productores no la querían, las compañías grandes no consideran que iba a ser de éxito tal y como la presentaron, porque ni iba a ser en Nueva York, ni iban a ser esos los protagonistas. Por fin alguien cree en los que llevaron la idea a las compañías de distribución de películas, y alguien cree en ellos, pero les exige cambiar a los protagonistas, pero además que fuera en Nueva York y en la actualidad, porque si mal no recuerdo, no iba a ser en la actualidad en el guión original. Tiene toda su historia, pero en Netflix pueden conseguir, creo que fue en Netflix que yo vi, que hay una serie que es lo que está detrás de la realización de una película, y una de esas películas es esa, El Cazafantasmas. ¿Será la serie Las películas que nos formaron? No lo sé. Hay una que me han recomendado que está en Netflix que se llama Las películas que nos hicieron o que nos formaron, que me la han recomendado mucho, la tengo allí puesta para verla, porque en efecto entiendo que habla de todas estas cosas. Pero fíjate, ahora que me hablas de eso, que yo lamento que en el cine venezolano, que se han hecho tantas cosas en distintas épocas, porque es mentira que no ha habido cine venezolano, ha habido y mucho y muy bueno, pero el cine venezolano ha dejado huérfano 2 temas que para mí son fundamentales. El cine infantil, cine hecho para niños, en el cine venezolano prácticamente son muy pocas las películas, no con niños, que una cosa es cine con niños, otra cosa es cine dirigido a niños. Y el tema del béisbol, siendo un país beisbolero, no hay ninguna película, o no, por lo menos no hay suficientes. ¿Cuál? Película. Maní, Tostón y demás. Papita Maní Tostón, una. Que la están pasando mundialmente en uno de estos canales de cable. Te voy a decir cuál. Hulu, creo que es en Hulu. Ajá, pero una. Ajá, otra. A Pluto, creo que es Pluto. Ajá. Pero no, ajá. tiene varias. No, que es una de béisbol, es posible. Yo creo que no se hizo. Tú ves en los Estados Unidos, por ejemplo, que el béisbol también es un deporte, uno de los deportes principales. Tú tienes una película como, por ejemplo, El Fanático, que es extraordinaria, con Robert De Niro. Tienes esta que acaban de celebrar, por cierto, acaban de hacer una jornada buenísima en las Grandes Ligas, jugando un juego de las Grandes Ligas en el campo de los sueños, como aquella película basada en aquel asunto. Bueno, hicieron el juego y fue Kevin Costner y fue una maravilla. Yo vi una película con Tom Selleck, donde Tom Selleck hacía el papel de un Grandes Ligas que quedaba fuera de las Grandes Ligas por mal rendimiento, y le conseguían un contrato en Japón. Y entonces él se iba a jugar en Japón, y allá en Japón entonces, por supuesto, se encontró con esa cultura y se reencontró como jugador y logró levantar los números, etcétera. La película sobre la vida de Baby Ruth, la película 61 sobre la hazaña de los 61 jonrones. O sea, hay muchísimas películas en los Estados Unidos sobre... Pero es que en Venezuela el cine estaba dedicado a mostrar las cosas negativas del país, que si la pobreza, que si el robo, que si el atraso, que si no sé qué. Es decir,
no hacían películas, pero hubo una que otra película cómica y por cierto muchas de ellas muy buenas, pero fundamentalmente, especialmente por Román Chalbaud, ¿ok? Lo que hacía es demostrar que en Venezuela había pobreza, que la mayoría eran pobres, demostrar la prostitución como el pez que fuma. Eso era lo que se dedicaba a Román Chalbaud. Oye, yo de Román Chalbaud creo que lo he visto casi todo. Yo no vi nada de Román Chalbaud. Yo creo que yo he visto... Es más, yo vi hasta el Caracazo. Yo lo acabo de ver un pedacito, pero no lo soporté. Lo pasaron hace poco. Es que era un panfleto. No, más que un panfleto, era muy mala. O sea, muy mala. No, un panfleto. Era un panfleto. Bueno, claro, un panfleto, pero además un panfleto mal hecho, porque el panfleto es bien hecho, pero este era un panfleto mal hecho. ¿Tú sabes cuál se me gusta a mí? A pesar de que podría verse también como un panfleto, pero está muy bien hecho y me divierte muchísimo. Amaneció de golpe, de Carlos Apurua. Oye, tú no sabes lo que a mí me divierte esa película. Yo la veo de vez en cuando para reírme, porque los diálogos que son de Cabrujas, por cierto, el guion es de Cabrujas, es extraordinario y lo que intenta hacer además, o sea, no está contando la historia del golpe, sino que están contando las historias de gente que vivía el golpe, en medio del golpe, y una cosa comiquísima, una pareja divorciándose, otra pareja peleada, un corrupto intentando meter unos carros por el aeropuerto y dar el golpe y el tipo se le cae el negocio. O sea, esa película es, yo creo que una extraordinaria muestra de cómo se, porque por cierto hay una escena allí que yo me reí mucho una vez conversándolo con Vicente Tepedino, que participa participa en la película en una escena en la que él es ejecutado. O sea, es un soldado alzado que es ejecutado. Pero lo cómico del asunto es que es una escena muy dramática, una escena verdaderamente muy bien hecha, por cierto, muy bien lograda, pero a mí lo que me da risa es que le pregunta, Vicente, ¿cuántas palabras dijiste tú en esa película? ¿Te pagaron por palabras o te pagaron por ser ejecutado? Porque yo creo que si dijo 10 palabras fue mucho, pero fue una escena sumamente importante. Y Vicente Tepedino me dijo en esa ocasión que él escuchó una entrevista porque esa película se estrenó en medio de la campaña que gana Chávez. Se estrenó en el año 98. Y entiendes que Carlos Apurua era en ese momento diputado del PPT y por supuesto es ultrachavista. Le contaron a Vicente Tepedino que a Chávez contó que lo que a él más lo impresionó de toda la película fue la escena donde ejecutan a Vicente Tepedino, porque fue una escena muy particular y fue una cosa que de verdad mostraba como algo muy feo, de un hombre que fue ejecutado. Pero cuando tú ves esas cosas y cuando revisas el cine, o sea, yo extraño en Miss Venezuela. Hay una película, por cierto, de mi amigo César Oropesa, que la tengo lista para verla, que se llama Puras Joyitas, donde hablan con respecto a algo de Miss Venezuela, el robo de la corona, como que es la cosa de Miss Venezuela, unos malandros que se quieren robar la corona de Miss Venezuela pues, para venderla, no sé cómo es la cosa, pero por ahí, pero en los Estados Unidos, donde pero yo te recomiendo, supongo que has visto Oriana y Simplicio. Por supuesto, Oriana sí, Simplicio no. Pues son las dos bien bonitas. Simplicio también. El muchacho, por cierto, después yo lo conseguí, lo entrevisté para Dimensión Humana. Él era vendedor en Margarita, pero era buhonero. Bueno, ya hombre, pues. Pero fíjate tú que en cuanto al Miss Venezuela, a los concursos de belleza en general, en los Estados Unidos hay películas sobre el tema, a pesar de que los certámenes de belleza ya no tienen la importancia que tienen en Venezuela. Y en Venezuela ni siquiera una telenovela que se recuerda sobre el tema del Miss Venezuela. Es decir, esas cosas que están allí y que son parte de la cotidianidad, nadie las agarra para hacer ni siquiera una telenovela, ni para hacer una película, ni para componer una canción. Es medio raro. A mí a veces me extrañan ciertas cosas de los creadores a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, yo recuerdo una película que, por cierto, por aquí uno de nuestros suscriptores nos la menciona, donde participa Orlando Urdaneta, que se llama 100 años de perdón. Esa es una extraordinaria película donde se narra todo el drama que se vivió cuando las quiebras de los bancos en el año 94 y de cómo una gente decide asaltar un banco que va a ser intervenido.
porque tenían un contacto. Entonces, para cogerse los reales que el dueño del banco se iba a robar, iba a llegar primero. Y es ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, por eso la película se llama así. Es una extraordinaria película, creo que una de las mejores películas que se hizo en los años 90, es película de los años 90. Y hay otra película que es quizás menos vista, y este es otro fenómeno de los años 80. Los años 80 son los años de Gumersindo Peña. ¿Tú conociste a Gumersindo Peña? No. Gumersindo Peña es un personaje creado por Marcos Tarre, que es de los hermanos Tarre, el que se dedica a la literatura, hijo de Tarre Mursi. Y Marcos Tarre creó un personaje que es un policía corrupto, porque el tipo es corrupto, pero en realidad lucha por la justicia, ¿no? Una especie de Harry el sucio venezolano, y ese es Gumersindo Peña. De ese personaje se hizo una película llamada Col Comando 556, que la protagonizó Pedro Lander. Pedro Lander, yo solamente perdono el chavismo asqueroso, espantoso, barrio bajero y arrastrado de Pedro Lander por esa película, porque todavía esa película yo hoy que está en YouTube la veo de vez en cuando porque de verdad tiene tal nivel de genialidad en los diálogos, y lo hizo también de verdad, sinceramente, Pedro Lander, que solamente por eso le perdono todo lo que hizo después. Pero fíjate, retratas la corrupción, retratas la quiebra de los bancos, retratas la prostitución, retratas la pobreza, retratas las guerrillas, pero una cosa como el béisbol venezolano o como los certámenes de belleza y las mises y toda esa dinámica, ¿por qué no han hecho una película sobre eso? Me fastidia, ahora que me pongo a pensar. Es cierto que hablando de certámenes de belleza, es una película muy divertida norteamericana, de una muchacha que durante un tiempo fue la mejor pagada en Hollywood, que fue la que hizo, conchale, no me acuerdo el nombre, que hizo entre otras cosas que estaba manejando un autobús y entonces le ponen una bomba al autobús y tiene que salir corriendo, y luego manejó en una segunda película un crucero. Sí, ese es con Sandra Bullock, creo. Sandra Bullock hizo de policía y se mete como Miss Simpatía, Miss Simpatía se llamaba simpatía, sí. Esa película. Y luego la segunda que hicieron de esa, trabajó con una muchacha negra simpatiquísima, bajita, ¿no? Divertidísimas las dos películas. Bueno, ya tenemos gustos diferentes viendo películas, porque para ver denuncia suficiente con el trabajo que uno hacía. Pero claro, y suficiente con los noticieros. Pero sin embargo te voy a decir una cosa, yo no sé si esa fue su intención, probablemente no, pero la película El pez que fuma para mí es una versión extraordinaria de la historia política de Venezuela. Yo siempre lo he pensado. Allí tú tienes la representación del poder, que es la madame, la representación de la clase política y del político, que es el chulo, la representación del país, que es el burdel, y la representación del pueblo, que son las putas. O sea, eso es una cosa, yo no sé si él lo quiso hacer así, pero cuando tú le haces el análisis, eso te salta a la vista, tú dices, pero Dios mío, o sea, esto es así. Pero bueno, eso quedará para otra conversación. Hablando de las putas. Lo difícil que es convencer, cuando yo hacía Dimensión Humana, convencer a alguna de las personas, primero que creyeran en ti, que creyeran y que se desahogaran, como dijo Ramón J. Velázquez, sobre Dimensión Humana, ¿no? Que era un poco la radiografía de los sentimientos del pueblo venezolano. Y yo hice 2 dimensiones humanas donde aparecían un 24 horas que fuimos a una casa de citas en Katia, y me llevé a un cura y lo senté en la cama con una de las prostitutas. Pero chico, por favor. El cura tratara de convencerla, ¿no? De que a lo mejor podía dedicar su vida a otras cosas, o la prostituta convencerlo a él de las cosas. Pero déjame decirte que hay una dimensión humana, que era la que yo hice en Miami, que nunca la pasé, que era como yo quería, cómo sería la dimensión humana hoy en día, que la voy a pasar por YouTube, había varios personajes. Era diferente el esquema de lo que yo hacía en el Canal 2.
la más inteligente, había un filósofo, un politólogo, una representante de los más grandes, o algunos de los más grandes artistas pop españoles, en fin, y una actriz porno. Qué inteligente y lo que dice esa actriz porno. Yo quiero pasarle, entre otras cosas, por ella. Lo voy a pasar en estos días. Pero está bien, y cuando lo pases me avisas, pero me dejaste intrigado. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El cura convenció a la prostituta o la prostituta convenció al cura? Yo no recuerdo. Pero el cura dejó de ser cura, pero mucho tiempo después. Mira. Mucho tiempo después. Por tu culpa. Y aquí, cuando quise hacer el segundo Dimensión Humana, acordándome lo bueno que fue esa muchacha, no tan muchacha, de porno, queríamos entrevistar a un muchacho que fuera homosexual y que trabajara de modelo y cosas de esas, y me consiguieron a 5, no a 1, a 5. Todo lo que yo tuve que hablar con ellos, todo lo que no sé qué, ninguno quiso dar declaraciones para la televisión sobre su vida. Hay gente que es muy difícil, en cambio hay otra gente que es muy fácil que te hable de cosas que ni siquiera con su compañero o compañera se atreven a hablar. Ese fue el trabajo más difícil que yo hice y que me dio más satisfacciones, pero también más tristeza, porque yo me tomaba muy en serio lo que me decían. Claro. Pero ese es mucho más difícil entrevistar a este tipo de persona que a un político. Yo recuerdo un programa que tú hiciste, eso sí fue en 24 horas, donde entrevistaste a unos españoles radicados en Venezuela que se habían ido de España huyendo a la guerra o a las consecuencias de la guerra, al hambre, etcétera. Y recuerdo que eran unos señores muy mayores que contando todo lo que habían pasado, todo lo que habían dejado y todo eso, lloraban muchísimo contando todo lo que para ellos había significado irse de su pueblo, dejar a su familia, no volver nunca más. Ok, basta. Eso. Porque es tu cumpleaños y quieres saber quién eres tú, cómo eres tú. Deberías ponerle la foto de tú de pequeño para que se dieran cuenta que por lo menos de pequeño eres un muchacho bueno, de muy, muy buena gente. No, voy a poner la foto porque nadie me cree a mí que yo cuando niño jugaba béisbol. Eso nadie me lo cree. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, yo no sé, la gente lo que... Voy a poner la foto con el uniforme jugando béisbol. Porque la gente ¿De pequeño qué querías ser? ¿Beisbolista? ¿O presidente? ¿O médico? Te voy a decir sinceramente, yo no tengo un recuerdo de decir yo quiero ser tal cosa. Quizá en algún momento yo pensé que yo quería ser periodista. Eso sí lo recuerdo claramente. Pero ya después, cuando ya estaba en bachillerato. Pero así de niño, esas cosas. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Yo recuerdo que mi hermano Gabriel, mi primer hermano, el segundo de mi casa, él siempre fue un muchacho muy pragmático, desde niño. Y yo recuerdo que él se entretenía muchísimo cuando él escuchaba que venía el camión de la basura a llevarse el contenedor, o sea, a vaciar el contenedor. Y él veía todo lo que hacía el camión, que era aquel camión compactador que agarraba el contenedor, lo levantaba, compactaba la basura, todo eso. Él le parecía un problema una cosa tan fascinante, que una vez dijo: cuando yo sea grande, yo quiero trabajar en ese camión. Eso fue, yo le dije: a ver, pero ¿cómo quieres tú que voy a trabajar recogiendo basura? No, recogiendo basura no, en el camión. Yo quiero manejar ese camión. Por supuesto. Bueno, ¿y de tus padres cuánto tiempo viviste con ellos? Bueno, hasta que me mudé, hasta que me fui de Venezuela. ¿Y quién sientes que te formó más? ¿Y a quién te pareces más? ¿A tu mamá o a tu papá? A mis abuelos. ¿Más que a tu mamá y a tu papá? ¿Y eso por qué? Yo no sé. Yo creo que... a mis ambos padres, porque siempre viví con ellos. Pero yo creo que el tema... Yo no sé si esto la gente se da cuenta, sobre todo los que son abuelos, pero es que uno pasa en determinado momento de su vida más tiempo con los abuelos que con los padres. No porque los padres no los críen, sino porque los padres están trabajando y uno se queda con el abuelo, uno habla con el abuelo no está trabajando, está jubilado, tiene más tiempo para echarte los cuentos, para contarte la cosa, de cómo fue que pasó, de cómo fue que lo vivió él, etcétera. Entonces yo tengo, no es que no tenga recuerdos de mis padres, pero tengo muchos recuerdos muy vividos de historia de mis abuelos, y eso, y sobre todo de mis abuelos paternos, que vivían
no de todos, porque es que mis abuelos vivían todos cerquita de mí. ¿Tus abuelos viven? No, ya el año pasado murió mi abuela materna, que era la última abuela que quedaba. Yo los disfruté a todos muchísimo. Yo conocí hasta a mi tatarabuela. Mis padres ambos viven y con mucha salud, gracias a Dios. Pero yo recuerdo que yo conocí hasta a mi tatarabuela materna. O sea, yo me acuerdo de esa gente. ¿Tatarabuela? Mi tatarabuela materna, la mamá de mi bisabuela. Y conocí a mis bisabuelos y conviví con ellos. Es decir, hablaban. O sea, yo sabía, mi bisabuelo murió cuando yo tendría 12 años, es decir, que yo conocí a esa gente y hablaba con ellos y tengo absoluto recuerdo de todos ellos. Y los que me conocen saben que yo con mis abuelos tuve una relación muy especial, porque no eran tantos, yo tenía muchísimos, o sea, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abuelos, ¿no? Conchale, mira, eso que acabas de decir va a ser un duro golpe si te están viendo para Ramos Alud, para Maduro y para Guaidó, porque ustedes son una familia muy longeva. Mi abuelo, escucha bien esto, ¿no? Para ratificar el chistazo que acabas de hacer para culminar esta conversación. El papá de mi abuela paterna murió a los 96 años en el año 56, ¿no? Y mi bisabuelo materno murió a los 93 años en el año 92. Es decir que, bueno, lo lamento, pero me toca una larga vida. Así que, Casa Fantasma, pero anécdotas o cuentos que te echaba tu abuelo que dicen que para ti fueron muy importantes, ¿recuerda alguno en especial que te haya cambiado algo o que sea importante en tu vida de hoy en día? De mi abuela paterna, yo recuerdo cuando me contó por completo todo lo que a ella le tocó vivir cuando mi abuelo cayó preso. Creo que eso fue muy importante para mí porque yo empecé a entender como que había una explicación para las cosas, ¿no? Para la separación de mis abuelos, para la forma de ser de mi abuelo, que nunca me habló de eso. Y yo era uno de sus nietos más cercanos. Él murió estando bajo mi cuidado en el hospital. Pero él nunca habló de eso. Y eso fue importante porque de alguna manera yo entendí muchas cosas, ¿no? De por qué las cosas eran como eran. Y además que una de las cosas más especiales que es la memoria que tenían esos seres. Una gente que se acordaba de lo más mínimo, a pesar de la edad que tenían, o sea, se les pasaban los detalles, pero se acordaban hasta de lo más mínimo de cómo era el uniforme del señor que estaba en la puerta cuando ella fue a llevar, o sea, unas cosas, y te lo decía, era un señor que tenía un uniforme así como color caqui, pero tenía o sea, una cosa impresionante. Y todas esas cosas que además ahora me vienen con mi papá, porque mi papá, ahora que es abuelo, y jubilado, entonces de repente saca que me recuerda mucho a mis abuelos, porque se acuerda de unas cosas que, por ejemplo, yo recuerdo una vez, un 31 de diciembre, como mi papá nos contó, o sea, después del cañonazo, él se acordó de dónde estaba él el 1 de enero del 58, el día del golpe de estado de Hugo Trejo, porque él estaba en Caracas en un barrio. El 1 de enero fue el de los aviones. El de los aviones, exacto. Él recuerda que él había pasado todo el día en la cárcel Modelo visitando a su papá y que él se había ido, se había quedado en casa de una tía que vivía cerca con su mamá y sus hermanos. O sea que él sí vio los tanques, porque lo que vio toda Caracas fueron los aviones, porque los tanques tenían que pasar frente a tu casa para enterarte. Él estaba en Caracas, cerca de la cárcel Modelo, porque su tía vivía cerca, y él se acuerda de cómo se fue la luz, escuchó los tiros, escuchó el escándalo, todo aquello, y se acuerda de cómo él se fue corriendo con su mamá, porque él era uno de los grandes, se fue corriendo con su mamá para la cárcel Modelo, porque lo que la gente decía era que había tiros en la cárcel, que estaban matando a los presos. Y él se acuerda de eso, o sea, él se acuerda de haber ido corriendo, por supuesto, ¿cómo se lo va a olvidar? Y todo lo que eso significaba. Y lo más importante, que creo que a mí no se me olvidó del relato, fue que mi abuelo se logró comunicar con ellos, decirle que estaba bien, y les dijo, váyanse para la abuela, no se queden en Caracas. Y ellos esperaron que amaneciera, y él me dice, agarramos un autobús desde allí,
para llegar al centro de Caracas y en el centro de Caracas agarrar el autobús para bajar a La Guaira. Y cuando van en el autobús, había montado en el autobús un tipo con uniforme militar y alguien se dio cuenta de que el uniforme que el tipo llevaba no era de su talla. Y parece ser que para esos días se había puesto de moda que los esbirros de la Seguridad Nacional se estaban poniendo el uniforme militar como para camuflajearse, y alguien gritó en el autobús: este tipo es un esbirro de la Seguridad Nacional. Y el tipo lo entraron a golpes. ¿Pasa con cómo lo entraron a golpes en el autobús? Y ya, mira, es el 1 de enero del 58. Eso da una idea de cómo estaba la cosa, ¿no? De la calle. Que al tipo lo entraron a golpes y el chofer gritó, se paró y dijo: zúmbelo del autobús. Y lo zumbaron del autobús y el tipo siguió su camino. Esos recuerdos así pequeños, eso para mí es la historia. O sea, la historia para mí son esas cosas pequeñas. ¿Cuándo ganaste plata por primera vez? ¿Y cuánto fue? ¿Lo recuerdas? ¿Qué hacías? Yo recuerdo que yo una vez, siendo muchacho, estaba ahorrando para algo, no me acuerdo para qué era. Para las barajitas del año 2000. Que no recuerdo, no, yo estaba ahorrando para algo. Y junto a una prima nos fuimos a una fábrica a comprar unas franelas como estas, con cosas, con motivos, para venderlas y ganarnos unos reales, porque estábamos ahorrando para algo que yo no me acuerdo qué era. Pero sí me acuerdo de eso. Tendría como 14, 15 años, o sea, una cosa como esa. Imagínate tú, ¿no? Imagínate tú dónde me has llevado, Napoleón Bravo. Este programa se acabó, porque si no, pues si sigues por este camino, vamos a llegar al año 80, al año 81, al año 80 cuando salí de la clínica con mi mamá. Nací, antes que me lo preguntes, escúchame, antes que me lo preguntes, nací en el Hospital de Clínica San José de Paiquetía y el obstetra fue el doctor Leonel Rojas. Fíjate que tengo esos datos. Por cierto, que es un hospital regentado por las hermanas, las monjitas de la congregación del Padre Machado, ¿no? Y es un hospital donde se hacen todavía muchas obras de caridad, y es una congregación a la cual le tengo mucho cariño, porque siempre por ahí hay unas monjitas que siempre están pendientes de uno y le mandan unos mensajes y bendiciones, y esas cosas siempre son importantes. ¿Sabes rezar? Tú sabes que yo no hice la comunión. Pero sabes rezar. Hay algunas oraciones que me sé por mi abuela. Yo recuerdo cuando estaba yo en edad de hacer la primera comunión, yo vi que mi prima, la que más mayorcita que yo, hizo la primera comunión, y yo le pregunté a mi papá: papá, yo tengo que hacer la primera comunión, porque yo veía que tenían que pararse temprano los domingos para ir al catecismo, y eso ya para mí era un tema, ¿no? Y entonces, yo tengo que hacer la primera comunión, y mi papá me dijo: si tú quieres. Yo la hice porque mi mamá me obligó. Entonces pasan los días, y el día de la primera comunión de mi prima, mi abuela dice: mira, a mí y a mi otro primo, miren, ¿ustedes cuándo van a hacer la primera comunión? Y yo le dije: yo no la voy a hacer. Y dije: ¿por qué no? No, porque mi papá me dijo que no lo hiciera. Pues, ¿por qué no? ¿Y cómo que no? Pero si él la hizo, sí, pero él me dijo que él la hizo porque usted lo obligó. Eso fue para mi abuela una cosa, una afrenta. Dijo: que yo lo obligué, yo no obligué a nadie. Él tenía que hacer una comunión. Hay que hacer la primera comunión. Mi abuela me enseñó una vez una oración, pero no es que me la enseñó, sino que por curiosidad, yo se la pregunté, porque ella me estaba echando un cuento de lo que ella vivió el día del terremoto del 67, ¿no? Ella ya vivía en los bloques de 10 de marzo, y ella recuerda cómo ella, cuando empieza a temblar, ella va a salir corriendo y, en medio del temblor, y se da cuenta que los niños de la vecina estaban solos. O sea, la vecina no estaba. Y ella estaba con sus hijos, que ya eran grandecitos, pero estaban los niños de la vecina solos, y estaban esos muchachos llorando y corriendo. Y entonces ella decidió agarrar a los muchachos y decir: arrodíllense todos, todo el mundo arrodillado. Y se puso: vamos a rezar. Y se puso a rezar con ellos una oración a Santa Bárbara. Y entonces ella, me acuerdo, Santa Bárbara bendita, a veces me he olvidado que en el cielo fuiste estrella para ayudar a tus hijos de rayos y centellas, tal. Entonces a mí me causó mucha extrañeza, y yo le dije: ¿pero qué oración era? Era una oración de Santa Bárbara que me enseñó mi mamá. Y cuando yo la terminé de rezar, se paró el temblor milagrosamente. Yo digo: qué interesante.
una vez. ¿No te acuerdas de la oración? No me acuerdo de la oración completa. Sí sé que era la Santa Hora Bendita, que sí me acuerdo que decía. Pero tú te sabes el Padre Nuestro, el Ave sí, claro, el Ave María. Del credo no me lo sé, yo no creo, yo no soy crédulo. Del credo no me lo sé. Pero no, fíjate. No soy de rezar. Aunque sí soy de creer en o sea, yo sí le respeto a la gente su fe, sea cual sea, porque yo entiendo que la gente necesita una conexión con algo. Fíjate que en estos días yo veía una situación, una cuestión con respecto a estas iglesias evangélicas que logran sacar a la gente de la calle y de la drogadicción. Entonces esta gente que termina, sale de la droga y termina de evangélicos y termina evangelizando. Y yo decía, bueno, si ese fue el camino que encontraron para salir de una cosa tan horrible como es la droga, o sea, yo no le veo nada de malo, o sea, eso a mí no me parece malo. A pesar de que yo con el fanatismo religioso tengo mis diferencias y mis cuestionamientos, pero me parece que si una persona logra mejorar su vida y el vehículo para mejorar la religión, me parece muy bien. Pero no. Sí, claro, he ido a misa y te voy a decir algo. Cuando yo llegué aquí a este país a vivir en un refugio, hubo un día que una otra venezolana que estaba conmigo en el refugio me dijo, oye, por aquí hay una iglesia católica cerca que hacen misa los domingos, servicios de misa los domingos. Yo quiero ir, y yo fui fundamentalmente por una gran curiosidad, por ver la iglesia, ¿no? En un país fundamentalmente luterano, y por escuchar la cosa en alemán y ver la cuestión. Y me pareció una cosa bien interesante. Aparte de eso, causamos una gran sorpresa en la feligresía porque aquí se tenía el concepto, por lo menos ayer en esa zona, de que los refugiados eran musulmanes, ¿no? Y que eran sirios y que... Entonces ver uno, o sea, causó una extraña, inclusive recuerdo que se nos acercaron y dijeron, ¿Ustedes son de dónde? Y entonces tuvimos que explicar, y por cierto, hay una relación muy buena entre los feligreses y la iglesia. Y recuerdo que cuando a mí me entregaron toda mi decisión favorable de la evaluación de mi caso y me otorgaron la medida del asilo a mi favor, yo pasé, o sea, por casualidad, pasé frente a una iglesia católica que está aquí en esta ciudad, que es la iglesia Santa Trinidad, a la iglesia de la Trinidad. Y pues, una iglesia moderna, todo aquello. Y sentí la necesidad de entrar precisamente en ese momento y lo hice. Y no a rezar, sino a estar allí. A mí esos templos me dan muchísima paz, muchísima tranquilidad. Y sobre todo, además, los que están aquí, que bueno, que son antiquísimos y que tienen además, creo que es lo mejor que tienen aquí las ceremonias religiosas, es el tema musical. De cómo en todo servicio. Yo he querido ir aquí a la iglesia, esas iglesias que cantan con los negros. Sí. Siempre he querido ir a esas. ¿Y por qué no has ido? No sé dónde están. Bueno. No sé dónde están. Tienes que salir a buscarla. Aquí está la iglesia de Santo Tomás, que es la iglesia que posee el coro de niños más antiguo del mundo, el Thomas Cor, que es el primer coro de niños que se hizo en el mundo, y es una iglesia del año 1206, creo que fue construida esa iglesia. Tiene todavía el órgano, que es el orgullo de la iglesia, porque fue el órgano donde tocaron todos los grandes maestros musicales alemanes de la época, Mozart, Beethoven, Wagner. Después Wagner es de esta ciudad, Wagner nació aquí en Leipzig, aquí se hace el festival de Bach, o sea, es una ciudad musical y es una maravilla. Pero sí creo que las iglesias, o sea, la estructura, la cosa, y esas ceremonias donde se canta, donde hay cántico, sea cual sea la religión, a mí me llama muchísimo la atención, porque eso de casar un acto religioso con la música siempre me ha llamado muchísimo la atención. Me parece que es una cosa interesantísima, sea cual sea la religión. Yo quiero ir, bueno, ahora voy a ir, aunque murió Charlie Watts, espero que no suspendan la gira a ver de nuevo a los Rolling Stones. Oye, pero se murió el más sano de los Rolling Stones. Sí, tenía 80 años, por cierto. Pero no importa, pero era el más sano.
Bueno, sí. Pero los otros que han tenido una vida tan Te particular. ve que no has ido a un recital de los Rolling Stones. ¿Por qué? Yo voy a decir una cosa que no debería decir, pero Ángela y yo fuimos a la gira de Puentes de Babilonia en Nueva York. Estábamos al principio de todo, creo que en la cuarta fila era todo un estadio de béisbol. Detrás de nosotros exactamente estaba John Kennedy, estaba junto con Brad Pitt y otro que no me acuerdo ahora cuál era. Y el escenario era de un extremo a otro de el campo de béisbol. Yo no sé. Yo el Mick Jagger que conocí, que fue un solo día en una cena, en un restaurante vegetariano, era un tipo encantador. Yo no sé si se drogaba o no, pero si se drogaba, déjame decirte que la vitalidad de ese señor es envidiable, envidiable. ¿Ok? No lo sé. Pero te decía que junto con ver de nuevo a los Rolling Stones quiero ir, pero además yo iría varias veces a esas misas que tienen aquí los negros norteamericanos, que son una maravilla. Primero, los negros, para cantantes ellos, tienen un ritmo extraordinario, y no solamente los norteamericanos, todos los de los países que yo conozco. Ellos tienen el ritmo, de ellos es el ritmo y de los caribeños. Me encantaría ir a una de esas. Bueno, hay que averiguar, Napoleón. Cuando vaya allá a visitarte, hacemos un tour. Pero antes de finalizar, hay una cosa que dejaste en el aire que yo creo que a la gente le interesa. Hablaste de que estuviste en un refugio. Cuando casi te matan en Venezuela, que te vas de Venezuela, ¿no? Sales de Venezuela. ¿Y cómo es que caes en un refugio? ¿Y qué veías allí? ¿Qué refugio era ese? ¿Cómo era? ¿Cómo fueron esos días o meses o semanas que estuviste en dónde? ¿En un refugio en Alemania? ¿En un Alemania. refugio en Israel? ¿Dónde? En Alemania. Yo estuve 6 meses, quizás un poquito más, viviendo en un refugio en Alemania, porque yo me vine con mi maleta y nada más. Yo no tenía dónde llegar aquí. Y me tocó, en efecto, vivir el proceso de revisión de mi caso, junto como un refugiado más, junto a 200 personas o más, 500 personas, en un refugio que es una especie de urbanización, con varios edificios, donde yo compartía con gente, los menos eran venezolanos, los menos, pero mayoritariamente lo que había era sirios. Había muchísimos africanos de Camerún, Nigeria y sobre todo de Etiopía y Eritrea. ¿Podías salir del refugio? Sí, claro, no podía salir, no era una cárcel. ¿Y cómo era tu día allí? ¿Cómo es el día? Y que no conocías a nadie para empezar. No, pero ya al llegar empecé a conocer gente y ya la cosa se hizo mucho mejor. No, ¿Y el idioma, cómo hacías para comunicarte? Si no claro, bueno, porque había personal que hablaba español. La directora de ese entonces de ese refugio hablaba español, muy bien, por cierto. Y yo desde que llegué empecé a estudiar el idioma. Yo salí a buscar dónde estudiar y en efecto, creo que a los 15 días de estar allí empecé a estudiar el idioma. La dinámica allí era fundamentalmente alrededor de las comidas. Había unos horarios muy fijos donde se servía el desayuno hasta 1 hora, se servía el almuerzo hasta 1 hora y se servía la cena hasta 1 hora, y normalmente la vida giraba alrededor de eso. Y aparte de salchichas, ¿qué te daban? Lo menos que daban eran salchichas, porque ¿en Alemania? Lo menos que daban eran salchichas, porque recuerda que al ser un refugio donde la mayoría de los que estaban eran musulmanes, ellos trataban de respetar eso. Y entonces sí daban salchichas. Y me acuerdo que cuando daban salchicha, los que comíamos cerdo hacíamos banquete porque los demás no las comían. Entonces nosotros, bueno, eso era terrible. Pero yo recuerdo, yo me iba muy temprano, o sea, yo salía, yo desayunaba y me iba. Y no regresaba hasta la noche. Pasaba el día, me iba a la biblioteca con mi computadora a escribir, a investigar, a hacer cosas, a mantenerme activo, todo eso. Creo que inclusive en algunas ocasiones llegué a hacer contigo programas, cuando estabas en la emisora AEB, creo que era, yo estaba ahí en el refugio y hice algunas
algunos programas contigo por vía Skype. En Miami, dices tú. En Miami, sí. Y yo nada, yo me iba a la biblioteca, después me iba a mi curso, a mis clases y regresaba luego en la noche. O sea, yo hice programas contigo. En cambio, yo te llamo para hacer el programa porque mi hijo, el mayor, y su esposa siempre te escuchaban en radio. Siempre. En Radio Caracas. Yo necesito una persona inteligente, combativa, que sea joven, ¿no? Para entrevistarle. Inmediatamente hablaron de ti. Inmediatamente. Pero yo no me recordaba que en Miami yo te había entrevistado para la televisión. Claro, sí, claro. Para esa emisora. Ya yo después, yo estuve allí hasta que, bueno, se evaluó mi caso, todo aquello, y ya a la hora de la aprobación, ya me correspondía salir de allí y me fui a vivir a un apartamento compartido con otro venezolano, donde estuve un tiempo hasta que me mudé donde estoy ahorita, donde vivo con mi hermano. Ahora, tú tienes que salir de Venezuela porque te cayeron a palos que casi te matan. ¿Cuánto tiempo pasó entre que te puedes recuperar de los golpes y demás e irte del país? 2 años. Bastante tiempo entonces. Donde hubo en los 2 años, yo cometí el error, porque fue un error, del momento en que yo fui atacado, yo cometí el error de que pasó el tiempo y yo pensé que la cosa se había terminado. O sea, y la cuestión reinició, o sea, la persecución se hizo más fuerte y empezaron... Claro, porque seguiste hablando que era lo que ellos querían, que te callaras. Empezaron cosas, se escaló la situación y 2 semanas antes de yo irme del país, yo sufrí mi último atentado cuando un vehículo intentó atropellarme saliendo de mi casa. O sea, la cosa y las amenazas, el hostigamiento, recuerdo que había en aquel entonces a la emisora, como nunca se me olvida cómo, ese fue el año 2017, que fue un año horrible. Yo recuerdo cómo en aquel entonces empezaron a hacer unas cosas en determinados sitios y la emisora Radio Caracas fue uno de esos sitios donde tenían permanentemente un vehículo del SEMIN perfectamente identificado con los números y con el carro negro o vidrio ahumado, dando vueltas alrededor de la emisora. Y cuando pasaban frente a la emisora, bajaban la velocidad y pasaban lentamente para que tú pudieras ver que ellos estaban por ahí, seguían y después volvían a pasar. Eso era todo el día el bendito carro negro dándole vueltas alrededor. Que tú no sabías si en algún momento iban a llegar. Bueno, se llevaron un día a mi productor. El productor del programa, aquel Jaramillo, que era en aquel entonces, salió un día con la gerente de producción a comprar el almuerzo y no sé qué fue lo que se armó y agarró y se lo llevó a la guardia y lo desapareció. Desaparecido. Que nosotros no sabíamos dónde lo tenían y fue que nos enteramos porque armamos un escándalo que lo tenían secuestrado en un sitio de detención ilegal. En Venezuela hay sitios de detención ilegal clandestinos. Que él lo tenían en una mazmorra que tenían, chicos, clandestina, en un puesto de vigilancia de tránsito terrestre. O sea, donde guardan las grúas y la cosa. Bueno, allá atrás hay un galpón donde había unos calabozos, donde tenía un poco de gente ahí guardada. ¿Y qué fue lo que te decidió a irte a como diera lugar ese día que intentaron atropellarte? El día que me intentaron atropellar, yo dije... ¿Qué decidiste entonces? Me fui de la casa, no volví. O sea, ¿hablaste con tu mamá, con tu papá? No, porque yo dije, aquí hay unos riesgos muy grandes, yo me tengo que ir, pero yo ya me iba, ojo, yo tenía un viaje programado, o sea, todo coincidió. Yo me había ganado una beca para hacer un curso en Israel y yo me iba en esa fecha. Pero cuando yo me iba, estaba ocurriendo algo que a la gran mayoría de los periodistas, la gente crítica en ese entonces le estaban haciendo una cosa en particular. Te dejaban salir y cuando regresabas a Venezuela te anulaban el pasaporte, te agarraron. Quisieron hacérmelo a mí. Eso empezaron a hacerlo y yo dije, yo no me quise, yo dije, a mí me van a hacer algo aquí. Porque este hostigamiento, que fue cuando me abren el expediente, abrieron el expediente a la emisora, que yo un día voy a publicar ese expediente porque yo creo que es un documento histórico importante. Le abrieron un expediente a la emisora, expediente administrativo sancionatorio a Radio Caracas, donde decían que nosotros estábamos instigando al odio, instigando a la rebelión, a todo lo que estaba dentro de la ley contra el odio, por lo cual podíamos ser condenados hasta 20 años de cárcel. Ese fue uno de los detonantes, ese fue un detonante mayor, porque yo dije, ya están aquí, ya está, esta es la razón para agarrarnos. Y recuerdo que la persona más mencionada en el expediente era yo, ¿no?
Pero lo gracioso, porque era gracioso, era, o sea, dentro de lo trágico, ¿no? Que el documento tenía, aparte de la carta diciendo, bueno, y por las siguientes causales luego del monitoreo. Ellos monitorearon toda la programación de la emisora durante un mes. Yo quisiera saber quiénes fueron los pobres funcionarios torturados con eso. Y entonces empezaron a sacar, o sea, ponían día tal, programa tal, moderadores fulano y fulano, hora tal. Y ponían la frase entre comillas que yo había dicho, o que había dicho un entrevistado, o que había dicho cualquiera. Y a mí nunca se me olvida cuando yo, por supuesto, los chistes irónicos que yo hacía y el sarcasmo, los tipos los ponían como instigación a la rebelión. Y me acuerdo que en el apartado donde decían desconocimiento, fíjate esto, ¿no? Desconocimiento de las autoridades legítimamente electas, estaba haciendo yo, ¿ah? Como si Maduro fue legítimamente electo, porque hubo un programa donde yo dije que el socialismo no tenía otro objetivo que quebrar la economía para convertir a todos los ciudadanos en esclavos, porque si todos éramos esclavos, obviamente el socialismo nunca se iba a ir. Entonces, eso era desconocimiento de las autoridades legítimamente electas e instigación al odio, que yo le dijera a la gente que ellos iban a quebrar la economía. Entonces, cuando tú ves una cosa, cuando tú lo lees, tú dices, oye, de verdad, yo recuerdo la cara de la funcionaria que evaluó mi caso, cuando la traductora le iba diciendo lo que estaba ahí. Y entonces ella, pero eso es lo que está allí, o sea, esa es la acusación. Pero ella no entendía eso, pero ¿de qué es que lo acusan al señor por decir eso? Entonces hubo que hacer una explicación sobre cuáles eran las acusaciones. Aquí no te llevaron a ningún juicio, porque yo tengo 4 juicios encima. No, yo no permití que llegara hasta allá. Yo dije, yo me tengo que... ¿Cómo que no permití? Yo no permitía que me llevaran a juicio, que me hicieran juicio y lo hacían. Es decir, no, por supuesto, a lo que yo me refiero fue que cuando yo vi que salió ese expediente, ¿verdad? Y vi que ya se había aprobado, acababa de aprobarse la ley contra el odio, que me podían condenar a 20 años de cárcel por lo que me estaban acusando. Inclusive la ley contra el odio prevé que te pueden conmutar la pena de cárcel a cambio de que tú asistas a un tratamiento donde te curen el odio. Y dije, bueno, me irán a mandar a las colonias psiquiátricas. Como hacen en Cuba y hacían... Me irán a llevar a las colonias psiquiátricas de Anare, las reabrirán exclusivamente para mí, me meterán a mí con una camisa de fuerza frente a una foto de Ramos Alú abrazado con Maduro, para que yo haga terapia. Atrapado sin salida. Atrapado sin salida, pero de verdad que yo un día voy a contar eso con detalle. Mira, ¿y por qué no te quedaste en Israel? Si tenías pasaje y todo a Israel y tenías allí una beca. Porque sentí que era como, de alguna manera, abusar de la confianza que me habían dado al otorgarme una beca. Yo dije que no era muy justo. Y además de eso, sentía que yo no quería causar con mi salida que se exacerbara la acción del Estado chavista en mi contra. Y ya desde el momento en que yo me fui y que yo anuncié que estaba en Israel, empezó el aparato de comunicaciones del régimen. Ya dejé de ser agente pagado por la CIA para pasar a ser agente pagado por el Mossad. Entonces fue ya un ascenso. Déjame decir, me ascendieron, con un solo viaje me ascendieron. Después la cosa se convirtió en un chiste, porque cuando finalmente decidí junto a mis abogados y todo aquello venirme a Alemania, hubo un imbécil, que no lo voy a nombrar, pero es de esto de Venezuela de Televisión, que dijo que bueno, que yo trabajaba en realidad para la Stasi. Ahora, pero ¿y por qué? ¿Tú sabes lo que significa decir que yo trabajo para la Stasi? Sí, ya sé. Pero, en fin, que de nazi para abajo. ¿Qué te iba a decir? Pero ¿por qué Alemania y no, por ejemplo, España, que estaba más cerca de ti, no solamente por la cultura, por el idioma, ¿no? Y porque es más cerca de tu familia, por mucho que esté el océano de por medio. ¿Por qué no España o Italia o Francia? ¿Okay? Y sí Alemania. Porque quería sentirme seguro y sentía que esos otros países no me daban esa seguridad. Y creo que no me equivoqué, porque si me hubiese ido a España y despegar el socialismo, bueno, yo estaría tirándome del Teide para abajo. Después de haber... Bueno, espérate, el Teide queda en Islas Canarias. Bueno,
cualquier cosa, pero en realidad yo lo pensé de esa manera, yo decidí, yo dije, tengo que irme a un sitio. Además de eso, en la evaluación que se hizo, yo lo que pensé junto a mis asesores legales fue que yo debía obtener la protección como un perseguido, que en efecto soy. O sea, que yo no me podía ir de migrante a alguna parte, porque eso me dejaba legalmente vulnerable en caso de que quisieran arremeter contra mí. Por esa razón, yo decidí presentar mi caso ante las autoridades alemanas, que lo evaluaron debidamente, verificaron la denuncia, certificaron lo que se había planteado, lo logré comprobar plenamente, y por eso me quedé aquí. Y de verdad te digo que no me arrepiento. Yo estoy muy agradecido con este país y con su gente. ¿Cuánto dinero tenías en el bolsillo cuando viajas a Israel? ¿Y qué te llevas en esa maleta? Me traje todos los libros que me pude traer, los metí en la maleta. Y yo tendría como $200 en efectivo. Sí, no más de eso. No más ¿Y de qué eso. libros en especial recuerdas que metiste en esa maleta? Mira, me traje fundamentalmente me traje los libros con los que estaba haciendo mi tesis de la maestría. Eso fue lo que fundamentalmente me traje. Todo eso, historia de las Américas. Todos esos libros de historia, todo me los traje, los que estaba utilizando. Y ya va. Me arrepiento de no haber tenido una biblioteca más grande. Este señor se fue, mira, y me dejó hablando solo, impresionante. No, te dije que ya va, porque te voy a recomendar, hablando de la historia de las Américas. Sí, porque ya tenemos que irnos. A ver, ¿qué es eso? Ajá. ¿Qué pasaba en Europa y qué pasaba en América? La cultura europea y las grandes culturas americanas, ¿no? Cuando la conquista y la colonia. ¿Qué libro es ese? ¿Quién es el autor? 1492 en especial. Ajá, pero excelente. ¿Quién es el autor? Bueno, son un montón de gente, pero Manuel Lucena Salmoral es de las Américas y Franco Cardini el de Europa. ¿Cómo era en 1492 las culturas, los avances en las culturas de algunas culturas, porque otras estaban sumamente atrasadas en América Latina, en algunas cosas más avanzadas que la propia cultura europea? Bien interesante, pero bien interesante. Está muy bueno. Voy a buscarlo, pero mira, tenemos que terminar, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero gracias por este cumpleaños, Napoleón. No, feliz cumpleaños, vale. Y gracias. No sé cómo era el cumpleaños de Poppy, ¿ok? Te puedo cantar si quieres el teléfono. Voy a ver si lo consigo y lo pongo aquí, a ver si YouTube me deja. Pero bueno, en todo caso, gracias, Napoleón, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por haberme acompañado también en este cumpleaños peculiar y particular que me ha tocado. Y gracias a todos los que están suscritos a mi Patreon por el apoyo que me han dado. Por supuesto, me despido de ustedes. Recuerden que estrenamos todos los días a las 8 de la noche, hora de Venezuela, de lunes a viernes. Sábado y domingos estrenamos una nueva emisión a las 12 del mediodía. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Yo regreso mañana, en efecto, a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Chávez no, ese no va a regresar. Mire, ese no cumpleaños más nunca cumpleaños ese. Nos vemos. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por ahí.